Saludos y bienvenidas. Hoy nos metemos de lleno en un mundo que está, que está literalmente a punto de saltar por los aires. La fuente que vamos a desgranar es un fragmento de la novela histórica La plaga del cielo, de Daniel Wolf. Y para que nos situemos bien, el año es 1346. Europa es un auténtico hervidero de reinos, de ducados, de tensiones. La gente está más preocupada por la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que está ahí a punto de estallar, que por otra amenaza que se acerca desde Oriente. Una mucho más silenciosa. Muchísimo más silenciosa, pero infinitamente más letal. Exacto. Y el análisis de hoy se centra en dos universos paralelos que están, digamos, en curso de colisión con esa catástrofe que se avecina. Por un lado, tenemos el mundo de la medicina universitaria, un mundo rígido, casi dogmático, anclado en textos de hace 1000 años. Conocimiento práctico, pero increíblemente precaria, Siempre bajo la sombra de la hostilidad de la sociedad cristiana que la rodea. Y vamos a explorar estos dos mundos a través de sus protagonistas. Un estudiante de medicina que es un rebelde con causa y una joven sanadora judía. Veremos cómo navegan sus realidades justo en el último momento de calma antes de que la gran plaga lo arrase absolutamente todo. Pues vamos allá. La cuenta atrás ha comenzado, aunque ellos, claro, todavía no lo sepan. Empecemos por la Facultad de Medicina de Montpellier. Imaginemos la escena. Un aula solemne, luz tenue, y el doctor Girardus dando una lección magistral. El tema del día, que podría ser el de cualquier día, es la teoría de los 4 humores. A ver, es que esto es fundamental, Hay que entenderlo. No era una teoría más, era la teoría. El sistema operativo de toda la medicina académica de la época, heredado de los grandes. De Hipócrates y Galeno, ¿no? De Hipócrates y Galeno, exacto. La idea era que el cuerpo se compone de 4 fluidos u humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estabas sano, estaban en equilibrio. Si enfermabas, es que algo se había descompensado. Suena un poco simple vista desde hoy. Lo es, pero era un sistema increíblemente coherente y completo. Tenía una explicación para todo. No era simple ignorancia, Era un paradigma científico en sí mismo. Daba orden al caos de la enfermedad, y eso era muy, muy poderoso. Pues en medio de esta lección tan formal, se levanta un estudiante, Adrianus, y suelta algo que es casi una cita directa. Dice: «Sueño que me ahogo en un mar de mucosa. Cuando voy a tomar una cerveza, veo una jarra llena de bilis amarilla». Es una forma muy gráfica de decir, ¿podemos por favor aprender algo práctico? Algo como la cirugía. Totalmente. Y con esa pregunta no está simplemente quejándose de una clase aburrida. Está metiendo el dedo en una llaga social y profesional enorme. Es que está desafiando una jerarquía bendecida por la mismísima Iglesia. ¿Tan radical era la diferencia entre un médico y un cirujano? Abismal. El físico, el médico de universidad como el doctor Girardus, era un erudito, un intelectual que leía latín, que diagnosticaba a distancia, recetaba pócimas y dietas, pero jamás tocaba el cuerpo de un paciente. Tocar el cuerpo, abrirlo, cortar, eso era trabajo manual. Cosa de artesanos. Exacto. El cirujano era visto como un artesano, a veces poco más que un barbero o un carnicero. Era el tipo con los cuchillos y las sierras, que te amputaba una pierna gangrenada. Para la élite académica eran de clases sociales completamente distintas. Adrianus está diciendo: quiero ser de los que se manchan las manos, no de los que solo leen libros. Y claro, esa rebeldía le sale cara. Le clavan una multa de 20 sus, que por lo que entiendo era una auténtica pasta, una libra de plata. Sí, una barbaridad. Pero su frustración no hace más que crecer. En la siguiente escena está en clase de anatomía, y esto es increíble. Para estudiar el cuerpo humano, diseccionan un cerdo. Sí, un cerdo. Pero a ver, un momento. ¿Por qué un cerdo? ¿Creían que la anatomía era tan parecida o era simplemente lo único que tenían permitido tocar? Un poco de ambas, pero sobre todo lo segundo. La disección de cadáveres humanos era un tabú religioso enorme. Estaba directamente prohibida por la Iglesia en casi toda Europa. Se consideraba una profanación del cuerpo, que era templo del Espíritu Santo. Entiendo. La Universidad de Bolonia era de las pocas excepciones, así que en Montpellier se conformaban con un cerdo mientras el profesor leía pasajes de Galeno, que describía la anatomía humana, a menudo basándose en disecciones de monos. O sea que era un despropósito. Leían un libro sobre anatomía humana que estaba basado en monos mientras miraban el interior de un cerdo.
Con razón Adrianus estaba hasta las narices. Exacto. Y esa frustración le lleva a hacer algo que es a la vez un delito grave y un acto de ubriana, de pura curiosidad científica. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Amigos, el noble y temerario Hermanos y el más prudente Jacobus, para hacer algo impensable. Robar el cuerpo de un criminal recién ahorcado, un tal Luis el Negro. La escena es una mezcla de aventura juvenil macabra y una sed de conocimiento casi desesperada. Y consiguen llevar el cuerpo a la sala de anatomía, a escondidas, en mitad de la noche, y empiezan a diseccionarlo. Y lo fascinante es que lo hacen siguiendo las instrucciones de Galeno, el mismo autor que les leen en clase, pero la diferencia es radical. Por primera vez no lo están imaginando, lo están viendo con sus propios ojos. Es que las descripciones son de una maravilla casi infantil. Ven la aorta y exclaman, ¿es tan gruesa como un pulgar? Ven el corazón, las costillas, es un acto de rebelión, que dice, la verdad no está solo en los libros, está aquí, en la realidad, en este cuerpo. Y no es solo curiosidad, es un acto de herejía intelectual. Están diciendo que un cadáver real puede enseñarles más que Galeno, cuyo trabajo era casi un dogma de fe intocable. Es el primer paso hacia la medicina moderna, la idea de que para entender el cuerpo tienes que, abrirlo y mirarlo. Algo que a nosotras nos parece obvio, pero que en ese momento era revolucionario. Y peligrosísimo. Y como no podía ser de otra manera, los pillan. El doctor Girardus irrumpe en la sala y el escándalo es mayúsculo. Para proteger a sus amigos, Adrianus asume toda la culpa. El resultado es la expulsión inmediata de la universidad. Pero lo curioso es su reacción. El texto dice que no siente desesperación, sino casi alivio. Es como si la expulsión le liberara. Por fin puede dejar de intentar encajar en ese mundo teórico y abstracto de los físicos y perseguir su verdadero camino, el de cirujano, el de la práctica. Así que Adrianus, el médico académico, es expulsado por querer ser demasiado práctico. Y es curioso porque mientras él lucha contra la teoría, la fuente nos presenta un personaje que es todo lo contrario, pura práctica, pura experiencia. Exacto. Es una transición perfecta. Dejamos Montmélier y nos vamos a Varennes-Saint-Jacques, en el Ducado de Lorena, para conocer a Lea. Ella vive en un mundo donde la curación no viene de los libros de Galeno, sino de la experiencia, de las hierbas, de la tradición transmitida de generación en generación. Y el contraste es brutal. La primera escena de Lea la muestra atendiendo a una mujer que teme ser infértil. No hay teorías sobre humores desequilibrados. Hay compasión, escucha activa y remedios prácticos a base de hierbas. Es un enfoque completamente distinto. Y es importante señalar el papel de las comunidades judías en la medicina medieval. A menudo tenían una tasa de alfabetización más alta, lo que les permitía leer y preservar textos médicos antiguos, no solo los griegos, sino también los árabes. Pero su conocimiento también estaba profundamente arraigado en la práctica. Sin embargo, su posición era de una fragilidad extrema. Sí, el texto lo deja clarísimo. Nos recuerda que los judíos están obligados por ley a llevar un trozo de fieltro amarillo cosido en la ropa, un distintivo para que todo el mundo los identifique. Viven, en teoría, bajo la protección del duque, pero esa protección significa pagar impuestos especiales y soportar un desprecio constante. Y en medio de ese ambiente cargado, la fuente nos presenta una figura que encarna esa amenaza. Luce Duchamp, el maestro del gremio de los matarifes, un tipo que irradia poder y hostilidad. La escena es tensísima. Duchamp entra en casa del tío de Lea, Solomon, que es un mercader y prestamista adinerado, para pedir un préstamo enorme de 40 florines. Y su actitud es de una arrogancia increíble. Cuando Solomon, con toda la lógica del mundo, le pregunta por sus avales, la respuesta de Duchamp es puro desdén. Soy maestre de un gremio, judío. Por supuesto que tengo avales. La forma en que escupe la palabra judío lo dice todo. Se queja de los intereses, llamando a Solomon usurero, y Lea, que observa la escena, percibe el peligro que emana de ese hombre. Este encuentro es un microcosmos perfecto de las tensiones de la época, ¿verdad? Totalmente. Tienes todos los ingredientes. Por un lado, los gremios de artesanos, como el de los matarifes, que son un poder nuevo, en ascenso. Son gente que trabaja duro, que se está organizando y que resiente el poder del dinero. Por otro, tienes a las élites mercantiles y a las comunidades judías que cumplían una función económica esencial, el préstamo con interés.
una actividad que la Iglesia prohibía a los cristianos, pero que era vital para que el comercio y la economía funcionaran. O sea, los necesitaban, pero al mismo tiempo los despreciaban por ello. La hipocresía perfecta. Es la base del antisemitismo económico medieval. Se crea una tensión social brutal, y tipos como Duchamp son el resultado. Resentidos, agresivos y con la sensación de que tienen derecho a lo que otros, como Solomón, han ganado. Y justo después de esta escena tan tensa, el foco vuelve a Lea en un momento muy íntimo y potente. Es el aniversario de la muerte de su madre y de su esposo. Y en la sinagoga, en un gesto muy significativo, a ella se le permite recitar el Kadish, la oración de duelo. Un rol que tradicionalmente estaba reservado casi en exclusiva a los hombres. El hecho de que la comunidad le conceda ese honor nos dice mucho sobre ella. Nos muestra su fortaleza, su resiliencia y la posición central que ocupa. No es solo una sanadora, es un pilar de su comunidad. Una comunidad que, como acabamos de ver, está sentada sobre un polvorín. Exacto. Así que tenemos a nuestros dos protagonistas. Adrianus, que ha elegido el camino de la práctica, y Lea, que vive y respira la práctica. Pero hay una tercera línea en la historia, mucho más extraña y siniestra. Una sombra en el horizonte. Sí, todo empieza en el prólogo, que funciona casi como un cold open de una serie. Nos sitúa años antes, en 1331. La escena es un castillo del que un prisionero logra escapar de una forma muy bizarra. No fuerza la cerradura ni nada parecido. Simplemente todos sus captores, el señor del castillo, su esposa, los guardias, se vuelven locos de repente. La descripción es espeluznante. No es una locura normal. Sufren unos espasmos violentos, se arañan la piel hasta sangrar, balbucean cosas sin sentido. El capellán del castillo, aterrorizado, susurra: «Son todos impuros». No suena a nada conocido. Bueno, a nosotros hoy sí nos suena a algo. Los síntomas son muy gráficos y recuerdan a una enfermedad histórica real llamada ergotismo. Ergotismo. Sí, o popularmente fuego de San Antonio. Era causada por la ingesta de pan de centeno contaminado con un hongo, el cornezuelo. Provocaba alucinaciones, convulsiones terribles y una sensación de quemazón en las extremidades. Para la gente de la época, sin embargo, era algo demoníaco, una posesión. Un misterio terrorífico. Y entonces la historia salta de nuevo a 1346. Adrianus, ya expulsado de la universidad, está viajando como aprendiz de un cirujano itinerante llamado Hervé. Van de pueblo en pueblo curando a la gente. Y en una de estas llegan a una aldea que parece completamente abandonada. Hay un silencio sepulcral y el aire huele a podrido. Una imagen desoladora. Y allí, en una de las casas, encuentran a un hombre que está sufriendo exactamente los mismos síntomas que la gente del castillo del prólogo de 1331. Es un momento tremendo, porque ahora no lo vemos a través de los ojos de un prisionero asustado. Lo vemos a través de los ojos de dos profesionales de la medicina. Tienes a Adrianus con su formación teórica y a Hervé con décadas de experiencia práctica. La combinación perfecta en teoría. Y ambos están completamente desconcertados. Totalmente. Es un recurso narrativo brillante. El libro se titula La plaga del cielo, pero lo primero que nos presenta no es la peste negra que todos esperamos. Nos presenta este otro horror, esta otra enfermedad misteriosa. Crea un suspense increíble, porque los personajes, y el lector con ellos, no saben a qué se enfrentan. La escena en sí es desoladora. El hombre tiene una sed atroz, pero cuando intentan darle de beber, el simple acto de tragar le provoca otra vez las convulsiones. Están ante algo que no entienden, que no pueden diagnosticar y para lo que, por supuesto, no tienen ninguna cura. Son totalmente impotentes. Y esa impotencia es clave. Demuestra los límites absolutos de todo el conocimiento médico del siglo XIV. Da igual que vengas de la universidad o del camino, da igual que creas en los humores o en las hierbas. Ante una enfermedad nueva y terrible, están completamente a ciegas. Y esto es solo el aperitivo de lo que está por llegar. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama tenemos? Por un lado, a un médico que ha tenido que romper con toda la teoría oficial para poder aprender de la realidad. Por otro, a una sanadora que basa todo su conocimiento en la tradición y la experiencia, pero que vive bajo una amenaza social constante. Y como telón de fondo, una enfermedad misteriosa y terrible que se propaga en silencio, dejando un rastro de locura y muerte. El escenario está perfectamente preparado para la tormenta. Estamos en 1346. En apenas un año, los barcos genoveses traerán la peste negra al puerto de Mesina, en Sicilia, y a partir de ahí se extenderá por toda Europa como un incendio forestal.
Todos estos personajes, con sus luchas personales, científicas y sociales, están a punto de ser arrollados por una catástrofe de una magnitud que ni siquiera pueden imaginar. Una catástrofe que va a poner a prueba todo en lo que creen y que redefinirá su mundo para siempre. Y esto nos deja con una última reflexión para darle vueltas. Las fuentes nos pintan un mundo donde la medicina era una batalla constante entre la autoridad de los textos antiguos y la evidencia de la observación directa, entre la teoría y la práctica. Pero cuando llega una plaga de verdad, una que no sale en los libros de Galeno y que se ríe del bisturí del cirujano, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál se convierte en la autoridad final? ¿La ciencia? ¿La fe? ¿O simplemente el miedo más primario?